Sean muy bienvenidos todos los que nos visitan y los hermanos presentes, todos. Dios les bendiga en gran manera. Vamos, después de todo lo que ya se hizo, a entrar al momento de la palabra de Dios, y para esto les pido que busquemos una parte que está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 hasta 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6 hasta el verso 8. Ahí la palabra del Señor vamos a dar lectura. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí, que ha presentado esfuerzo para estar aquí esta mañana. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, dice así la palabra del Señor. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, y el 9 cierra el pasaje, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este verso 9 no lo vamos a utilizar ahora, pero complementa el pasaje que estamos leyendo. Bien, vamos a orar y entremos a la palabra enseguida. Señor, te doy gracias esta mañana porque estamos aquí y somos nosotros los que ofrecemos el culto para tu nombre. Ya llevamos años en esto, Señor, y no sabemos hasta cuándo va a ser así, pero mientras tanto el día de tu venida llega, nosotros queremos continuar así, ofreciendo culto cada domingo en este lugar, cada sábado, cada vez que hay culto, Señor. Y no solo eso, edificándonos con tu palabra y siendo, Señor, mejores creyentes para tu reino. En el nombre de Jesús pido que me uses, que la palabra llegue al corazón, afecte la conciencia y que resultados buenos vengan, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y hablemos pues la palabra del Señor. Quiero predicar bajo el tema que será el poder de Dios que obra en nosotros. El poder de Dios que obra en nosotros. Realmente voy a ocupar el verso 8 donde dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Esa parte, todo esto vamos a utilizar en esta ocasión, con la ayuda del Señor. Bien, hermanos, este pasaje que hoy hemos leído es un pasaje sumamente conocido y ustedes lo saben. Se ha hablado muchas ocasiones de esto, Hechos 1:8, pero hoy lo tomamos como una base para una vez más hablar la palabra del Señor. Bien, cuando el Señor dijo estas palabras, ustedes saben que fue en el momento cuando ya Jesús no solo ha resucitado, sino que ya habían dado 40 días dando evidencias convincentes de que era Él, que el que había muerto había resucitado. Y dice la Biblia, pasó 40 días apareciéndose a diferentes personas, pero aquí es el momento cuando ya el Señor se va. Esta fue la última vez que Él estuvo físicamente como persona en esta tierra, y frente a esta gente se fue y no ha vuelto, sino que lo esperamos hasta, bueno, eso es lo que esperamos, su venida, ¿verdad? Así estamos. Bienvenido, darling. Esperamos la venida del Señor. Bueno, miren ustedes que cuando Él dice estas palabras las dijo el Señor. Y yo diría, hermanos, que estas palabras las dijo, ¿qué diríamos?
En el lenguaje nuestro diríamos que habló por fe. Por fe. Porque cuando el Señor dijo estas palabras, apenas este movimiento de la iglesia apenas está comenzando. No había tanta gente salva como la que nosotros conocemos hoy. Este movimiento de la iglesia no se conocía. No se conocía. Incluso el derramamiento del Espíritu Santo no se había dado todavía. Es decir, la iglesia, este movimiento que hoy conocemos como la iglesia, que tiene 2000 años, esto era un movimiento nuevo. Nuevo. Que Él pudiera decir, que el Señor pudiera decir, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Él pudiera decir eso, hermano, eso era, sí, en lenguaje nuestro era como cuando nosotros hablamos en fe de un proyecto que vamos a realizar, pero que todavía no se ha hecho. O sea, estamos hablando que cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando para el futuro, algo que digamos que está por comenzar apenas. Para llevar a cabo lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, había que enfrentarse, a grandes desafíos. Grandes desafíos. Para empezar, miren, el derramamiento del Espíritu Santo no había venido todavía. El Pentecostés no se había dado. Es decir, la iglesia como entidad, como una comunidad de fe, todavía no se había formado. Pero Jesús ya está diciendo, y me seréis testigos, y Él está hablando que todo lo que va a suceder. Bueno, comencemos mirando que para que todo esto que Jesús dijo aquí se lleve a cabo, primero hay que enfrentar grandes retos, grandes desafíos. El pueblo judío, para comenzar en esos tiempos, Jesús se fue, quedaron los apóstoles, sí. Pero para empezar, los primeros cristianos, los apóstoles, tenían que enfrentarse a lo que ya Jesús se había enfrentado. ¿Qué cosa? Israel estaba dividido como en 6 grupos de gente, religiosos y políticos y de todo. Entre todos esos grupos estaban, y ustedes los conocen muy bien, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos. ¿Y quién más estaba? Se me escapó alguno. Estaban los esenios también. Todo Israel estaba lleno de ese grupo de gente. Fariseos, saduceos, escribas y todo este otro grupo de gente. Toda esta gente, durante Jesús anduvo durante los 3 años y medio, nunca le prestaron atención. Al contrario, le hicieron la vida imposible a Jesús. Andaban detrás de Jesús, armándole problemas, atacándolo de un modo y atacándolo de otro. Es decir, de todos estos grupos que están aquí, ni uno solo de ellos quedó como un grupo que se identificaba como los seguidores de Cristo. No, ninguno. Al contrario, eran opositores del Señor, perseguidores del Señor. Entonces, ya esto era un desafío. Jesús venía a comenzar, como ya dije, algo nuevo, algo que iba apenas a implementarse, hermanos. Hablar del término iglesia en aquel momento no era como hoy lo entendemos. Hablar de la iglesia era un movimiento nuevo, totalmente nuevo. Por ejemplo, en aquellos tiempos, lo único que se entendía como iglesia y que fue la palabra que Jesús tomó, lo que se entendía como iglesia, por ejemplo, fue cuando, la palabra iglesia daba a entender como una comunidad, un grupo de gente que se identificaban de cierto modo, una comunidad, y quien realmente le dio mucho énfasis y lo puso en práctica
en el tiempo de los griegos fue Alejandro el Grande que conocemos. ¿Cómo hacía él para aplicar este término de palabra eclesía? Eclesía era que, y de ahí lo toma Jesús, y era el término que dominaba en aquel tiempo para referirse a esto. Cuando Alejandro el Grande iba a conquistar pueblos, naciones, nuevos terrenos, ustedes saben que Alejandro ha sido uno de los más grandes estrategas militares que ha producido el mundo, militar griego. Este hombre llegó a los 33 años, muere a los 33 años, pero a los 30 y algo años, este hombre ya había conquistado el mundo, conocido de aquel entonces, y ese hombre decía, ¿a dónde hay más terreno para conquistar? ¿Dónde está otro reino que yo lo pueda conocer para hacer lo mío? ¿Dónde hay otro pueblo que no lo hemos conocido para conquistarlo? Así de poderoso era ese hombre. Pero ese hombre tenía una estrategia. Cuando ese hombre conquistaba un pueblo, ese hombre conquistaba el pueblo, mandaba a sus médicos, mandaba a los mejores médicos, a sus ingenieros, mandaba equipo de gente, los mandaba para el pueblo que conquistó y atendían a la gente que conquistaba ese pueblo. Le hacían mucho bien, los atendían, a los enfermos los trataban. Hermano, mandaba a los mejores. Donde faltaba un puente, mandaba ingenieros y decía, aquí vamos a hacer el puente. Y esa era la estrategia para conquistar pueblos. Por eso que cuando los pueblos vecinos decían, por ahí viene Alejandro, ya viene Alejandro, los pueblos estaban esperando que Alejandro viniera. ¿Por qué? Porque sabían que Alejandro tenía esa estrategia, que a quienes sometía los trataba bien. Entonces la gente quería que ya viene Alejandro, que venga, que nos conquiste, porque nos va a tratar bien. La gente estaba esperando, hermano, para someterse a Alejandro. Por eso que el hombre avanzaba y conquistaba, tremenda estrategia. Pero, ¿por qué mencionar esto? Él le llamaba eclesía al grupo de gente que mandaba. ¿A quién le llamaba eclesía? A los que enviaba, a los médicos, a los ingenieros, a todo el equipo de gente que mandaba para ese pueblo, para que hicieran bien, para que colaboraran, para que ayudaran. A ellos le llamaban eclesía. ¿Cuál era el asunto o la estrategia o la visión? La visión era que los que enviaba allá hicieran bien. Y no solo que hicieran bien, sino que influenciaran a los pueblos a donde los enviaban. Que los influenciaran y le hicieran bien. Habiendo hecho bien, la gente se la ganaban, se conquistaban. Bueno, y de buena voluntad la gente decía que bien, estamos bajo el imperio de Alejandro. Y bueno, qué bien. Esa era la estrategia. De ahí se toma el término eclesía para identificarnos a nosotros como la iglesia. Que si usted lo analiza y venimos a ver, hermano, para nosotros es lo mismo. Cuando Jesús nos envía, y como somos la iglesia, nosotros se nos envía entre medio de culturas, entre medio de gente con otros pensamientos, con otras ideas, se nos manda a influenciar con el evangelio, a influenciar con esta nueva cultura del evangelio. Lo mismo que hacía Alejandro con su gente, al grupo de gente que enviaba allá, gente profesionales, a hacer mucho bien, eclesía se le llamaba, vaya y haga mucho bien, influencien a la gente. Bueno, lo mismo viene para nosotros. De manera que quizás vamos a hablar de eso un poquito más, pero la idea era infíltrense entre toda la gente, háganle mucho bien y al final van a terminar pensando como nosotros pensamos. Era la estrategia de Alejandro. Y de allí viene el término eclesía. Y Jesús lo toma y habla para nosotros, iglesia. Bien, ahora vamos al texto todavía. Hechos 1:6, quisiera si nos lo presenta el hermano. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por favor, vean esto, hermanos. Aquí vuelvo a decir, la gente está viendo que Jesús se va, se está despidiendo.
Y mucha de la gente que está ahí se queda preguntándose, pero ¿no era este el que iba a sacar de la esclavitud a Israel del imperio romano? ¿Y no que este iba a ser nuestro libertador y ahora se va? Entonces la gente no aguantó y hubo alguien que se le ocurrió y preguntó esto. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, Señor, ¿cuándo va a ser el momento en que nos vamos a libertar de esta esclavitud del imperio romano? ¿Cuándo va a ser el momento cuando nosotros vamos a volver a gobernar como en los tiempos de Salomón, como en los tiempos de David? Señor, ¿cuándo va a ser? ¿Y qué responde el Señor? En el verso 7, ¿qué responde el Señor? Miren cómo ha comenzado todo con una pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino? Pero en el verso 7 el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay otra Biblia que dice así, otra Biblia dice de esta forma, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, dice otra Biblia. En otras palabras, Jesús les está diciendo, eso a ustedes, sí, eso a ustedes que no les importe, les está diciendo el Señor Jesús. Señor, ¿restaurará el reino de Israel? ¿Cuándo va a ser? ¿Lo hará en este tiempo? ¿Cómo que pasa? Vemos que ya te estás yendo. Eso a ustedes que no les importe mucho, que no les importe. Llama la atención el verso 8. Miren lo que dice el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Miren, hermanos, ¿qué tiene que ver esta respuesta con la pregunta primera del verso 6? ¿Ustedes creen que combina esa respuesta? Mire, la pregunta era, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? El Señor dijo, a ustedes no les importa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es decir, esta respuesta del verso 8, pero recibiréis poder, es como que no era lo que los hermanitos aquí estaban preguntando. No era lo que ellos esperaban. No era la respuesta que ellos esperaban escuchar. Pero recibiréis poder. ¿Qué tiene que ver esta respuesta con la pregunta anterior que ellos hicieron? Hermanos, la verdad que no era esta respuesta la que ellos esperaban. Y nosotros a veces también hemos caído pensando casi como aquellos pensaban, porque esto nos introduce a una parte más. Por ejemplo, ahora nos conviene preguntar, ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Qué nos está diciendo este pasaje aquí cuando Jesús dice, pero recibiréis poder? Hermanos, ¿para qué el poder del Espíritu Santo aquí en base a esta pregunta? Bueno, o en base a esta respuesta. En realidad, este versículo 8 está dentro del contexto de que íbamos a recibir poder, pero era dentro del contexto de una sola cosa. ¿Cuál era la cosa? Van a recibir poder para ir, es decir, para evangelizar, para predicar. Es como que Jesús está diciendo, miren, no, la cosa no es así como ustedes están pensando. No es de que cuando van a libertar a Israel, no, la cosa es, está diciendo el Señor que la cosa es que cuando ustedes vayan a evangelizar, cuando ustedes divulguen este evangelio, cuando ustedes puedan expandir este evangelio, cuando ustedes puedan regar esta noticia, cuando ustedes puedan influenciar a todos los demás, eso va a ser el reino que yo les vengo a anunciar. Es como que Jesús estuviera diciendo, eso es el verdadero reino del cual yo de lo que ustedes están preguntando. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Aquí el Señor, saliendo por otro lado, les está diciendo, miren, el reino va a ser restaurado cuando ustedes vayan, evangelicen allá, evangelicen al otro allá, evangelicen y rieguen toda la tierra.
entonces es de ese reino que yo he venido a establecer, está diciendo el Señor en otras palabras. Pero claro, la gente en aquel momento, no, hermano, no lo entendía, no, realmente no lo entendía. Señor va a restaurar el reino, y Él dice, van a recibir poder. Van a recibir poder y van a ir para allá y van a ir para el otro lado, van a ir para acá y van a ir para allá, hasta lo último de la tierra. Jesús está diciendo, ese es el reino que yo realmente he venido a establecer, Ahora, en base a esto, podríamos ahora ver con claridad qué significa eso de recibir poder. ¿Qué era dentro de ese contexto? Pero recibiréis poder. ¿Qué era dentro de ese contexto? Bueno, lo que esto está dando a entender, recibiréis poder, lo que iba a hacer en realidad era que iban a recibir la capacidad de influenciar. Iban a recibir la capacidad de divulgar el evangelio, de expandir el evangelio, de anunciar a otros el mensaje de Cristo. Iban a recibir la capacidad de anunciarle a otros en otros lugares donde nunca se imaginó, lugares donde se hablaba otra lengua, aún allá se iba a llegar con el nuevo evangelio. Eso está diciendo Jesús. Van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para llenar la tierra de esta noticia. Como quien dice, como que Jesús está diciendo, eso es el reino del cual yo he venido a hablar. Pero ellos están pensando, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están pensando en su tierra, en su territorio. Y Jesús les dice, ustedes no les importa esto, pero saben una cosa, van a recibir poder. Y van a regar entonces. No lo entendían los hermanos en aquel tiempo, hermano. Absolutamente no. No se entendía absolutamente. ¿Y usted lo entiende lo que estamos diciendo, hermano? Eso de recibir poder, ¿cuántas veces lo hemos malinterpretado nosotros como iglesia? Ya esto nos introduce a otro punto. A veces nosotros pensamos que esto de recibir poder, esto de recibir el Espíritu Santo es como saltar, gritar, correr. Por allá estuvimos en una iglesia donde una vez nos sacaron a correr, estando así como estamos ahorita aquí. A medio culto, pleno culto. Y que el Espíritu decía, y nos sacaron a correr, abrieron las puertas, los ujieres y salimos a correr para allá. A darle vuelta, hermano. 7 vueltas le dimos al lugar. 7 vueltas, literalmente. Y íbamos todos corriendo, los que estaban más fuertes, los niños iban más adelante y los más pequeños o los más ancianos iban un poco más atrás y unos los alcanzaban por allá. Al final todo el edificio se llenó de dando vueltas al lugar. No es cierto eso. Eso lo hemos vivido. Realidades, hermano, que así. Pero no creen ustedes que ya viendo el contexto, yo no sé si me di a entender, hermano, pero ya viendo el contexto de realmente cómo fue, uno viene a entender que el poder del cual Jesús habló y dijo, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluido Mableton, aquí el lugar donde estamos, hasta lo último de la tierra. Realmente lo que él estaba diciendo es muy distinto a lo que muchos años se nos ha enseñado, nos han dicho, que recibir poder es, hermanos, a veces lo que le he dicho. Salir a correr para allá. Otras veces hemos estado en cultos donde se dice, hoy no va a haber predicación. Y fue de cantar y cantar y cantar. Hasta 3 horas, hermano. Y no hubo palabra porque se dijo que el Espíritu decía que había que cantar solamente. Y no hubo predicación. Y unos que cantando ya no aguantaban. Pasar tanto tiempo cantando. Esas cosas, ¿no creen ustedes que las hemos malentendido realmente? Son cosas que se han malinterpretado. Porque realmente del poder que está hablando aquí el Espíritu, que está hablando Jesús, que nos va a dar poder, que es el Espíritu Santo, esto tiene que ver, hermano, con la capacidad
con la capacidad ¿de qué? ¿De qué, pastor? De perseverar en este camino de la fe como un verdadero hijo de Dios, viviendo una vida honesta, una vida decente, una vida ordenada, una vida organizada, muy distinto. Dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Me seréis testigo. ¿De qué estamos hablando? Capacidad. El Espíritu Santo, capacidad dentro de nosotros para vencer temores, para vencer retos, para pasar grandes desafíos, para sobrepasar grandes obstáculos y aún estar de pie como un verdadero hijo de Dios, para enfrentarnos a grandes problemas y con todo decir: Cristo vive, Cristo cambia al hombre, la vida del hombre es transformada cuando Cristo llega a su vida. Eso realmente es. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es esto, pues, pastor? Capacidad de influenciar no solo al país vecino. Miren cómo está el mundo hoy llenándose de todo este evangelio. Gente que en lenguajes, en idiomas que nunca nadie imaginó, el evangelio se está llevando allá. ¿Quién ha hecho esto sino el Espíritu de Dios? El poder de Dios obrando en el creyente, en la vida del creyente. Y es eso, hermano. Yo pensando en esto decía: ¿acaso no es cierto, hermano, que es solamente por el Espíritu Santo es que uno persevera y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años y seguimos incluso creciendo y avanzando en el camino de la fe? Solamente se debe a una cosa: que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, para animarnos, para fortalecernos, para darnos fuerza, para darnos ideas, para poder vencer en todo esto. Solamente es por el Espíritu Santo. A esto es que se refería realmente el Señor cuando dijo: pero recibiréis poder. Así que no es tanto, hermano, de que usted vea que el más santo es el que más brinca, o el que más habla en lengua, o el que más cae veces allá. No se trata de eso. Realmente el poder del que Jesús habló aquí es esta fuerza interna de la que estamos hablando, de seguir perseverando. Aun cuando otros no quieren, usted sigue ahí por la gloria, por la gracia de Dios. Esa fuerza inexplicable, de eso realmente estaba hablando el Señor, hermanos. Ese es el poder realmente del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, pensaba yo en tantas cosas. ¿A quién se le ocurrió un día hacer este edificio aquí? ¿A quién se le ocurrió hacer un edificio allá al otro lado? Hubo gente. Estos edificios construidos en el año 1960 y algo. Esta iglesia, estos lugares aquí llenos de gente, de Dios. ¿Pero por qué lo hicieron? Fue gente que fue impulsada por el Espíritu Santo, que sintieron una motivación, que sintieron un impulso de: construyamos esto, hagamos lo otro, trabajemos para Dios, sigamos adelante. Hermano, y ese ritmo ha venido a través de los 2000 años, desde que Cristo fundó la iglesia, siempre levantando gente con ese impulso del Espíritu Santo de: sigamos adelante, hagamos esto, fundemos lo otro, hagamos aquí, hagamos allá, expandámonos para allá. Hermano, obra del Espíritu Santo solamente. ¿Se da usted cuenta que eso es muy distinto? Realmente eso sí es un poder. Eso es muy distinto a lo que a veces nosotros, a lo que hemos sido enseñados a veces nosotros. ¿Qué gana uno con hacer lo que ya le cuento yo? Así como le comento, ¿qué gana uno con eso? No hay ni predicación. Y se dice: solo vamos a cantar porque hoy el Espíritu así dice. Otro día, hermano, visité a una familia. Yo llego a una casa y el varón de allí decía que el Espíritu le dijo que ese día no hicieran culto. Y la razón era que yo había llegado. Y por atenderme a mí, se dijo que el Espíritu Santo había dicho que esa tarde no iba a haber culto.
así que no iba a haber culto. Y yo dije, yo me sentía incómodo porque yo había ido a visitar. Y claro, por atenderme a mí y todo, al final dijeron, el Espíritu Santo dijo que no hay culto. No hubo culto. Pero respetamos esas cosas, respetamos eso, pero el poder del que se está hablando aquí, el poder, pero recibiréis poder, el Espíritu Santo del cual se está hablando aquí, es otra cosa, hermano. Esto es otra cosa, realmente esto es esta vida espiritual, esto lo que estamos mencionando. Por eso, hermanos, que desde el día que la iglesia comenzó allá en el Pentecostés, desde ese día para acá, hermano, el Espíritu Santo, ese poder del cual Jesús habló y dijo, pero recibiréis poder, no cesó de trabajar, hermano, y empezó a obrar y a obrar en la iglesia, y empezó a obrar y empezó a obrar, y la iglesia empezó a mirar cómo el Espíritu Santo de verdad daba valentía, llenaba de fe, llenaba de valor, llenaba de determinación a los hermanos, y de verdad era un poder que recibieron, tanto que usted y yo sabemos perfectamente que los apóstoles se enfrentaban aún a las autoridades religiosas, a los líderes del gobierno también, y los enfrentaban y lo hacían con denuedo, dice la palabra de Dios, lo hacían con valor, porque tenían eso que Jesús les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De manera, hermano, que el Espíritu Santo está muy ligado con lo que es el reino de Dios. No se puede hablar del reino de Dios sin Espíritu Santo. No se puede hablar de vida cristiana sin Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, de verdad que no podemos nosotros prevalecer. No podemos vencer las tentaciones, las dificultades y todo lo que encontramos en esta vida. No la podemos vencer, sino solamente a través de este poder del cual Jesús dijo, pero recibiréis poder. Gracias a Dios. Así que usted no piense y no diga usted, esta iglesia de nosotros aquí parece muerta porque aquí no hacen esto y no hacen lo otro, no brincan, no hacen. Usted no diga eso porque la mayor evidencia de que el poder de Dios está con nosotros es que prevalecemos todavía a pesar del tiempo. Dios nos sigue manteniendo firme y seguimos aquí. Y eso es algo que evidencia, hermanos, como lo fue en los comienzos de la iglesia ahí primitiva. ¿Qué fue realmente en las evidencias en la iglesia primitiva? Sino que vino por obra del Espíritu Santo, hermano, una unidad en la iglesia primitiva, que eso solo Dios lo pudo hacer, solo el Espíritu Santo. Vino una gran unidad en la iglesia, tanto que dice la Biblia que tenían todas las cosas en común y todos eran de una misma alma, todos eran de un mismo parecer. Una unidad tremenda que prevalecía, hermano, en la iglesia. Y eso no era sino solamente lo que Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que realmente eso es más que, mire, esto de permanecer 14 años como iglesia, el que Dios nos dé predicadores, eso de que Dios nos dé gente dispuesta, eso, hermano, de que yo veo este movimiento que tuvimos, el aniversario, gente involucrada, gente trabajando, desde la anterior semana involucrados, trabajando allá, otros trabajando aquí, decorando, la hermana que asignamos para esto, otros yendo a la tienda a comprar. ¿Qué no se hizo, hermano? Tanto que yo llegué a decir, no le voy a agradecer a nadie personalmente porque en el público, porque se me puede quedar más de alguno y no vaya a ser, les dije yo en este lugar, porque estábamos involucrados tanta gente. ¿Quién pone ese sentir, esa disposición, si no solo Dios en nosotros? De eso de que tengamos predicadores, gente que le guste, no que le guste, pero gente dispuesta a orar, a buscar de Dios, venir de rodillas. Solamente lo puede hacer ese poder del cual se habló allí. Y a veces ni es que brinque tanto, ni haga tanta cosa, pero evidencia con la vida, una vida ordenada que se lleva, hermano, una vida distinta. El pecado le decimos no al pecado y vamos por luchando y batallando, pero eso realmente es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Una de las
obra más importante que hizo el Espíritu Santo, del cual Jesús habló allí y dijo, pero recibiréis poder, una de las obras tan importantes que ocurrió fue las barreras que derribó el Espíritu de Dios. Saben, hermanos, que para comenzar, una de las primeras barreras raciales los prejuicios raciales que habían era, por ejemplo, entre los judíos y los samaritanos, se odiaban, hermano, se odiaban entre sí. Y no va a ver usted que lo primero que ocurrió es que en el capítulo 8 de los Hechos, a causa de la muerte de Esteban, hubo persecución y Felipe sale para Samaria. Y cuando está en Samaria está predicando y predicando. Y dice que los de Samaria salían a ver y miraban los milagros y señales y recibieron el mensaje, la predicación por parte de Felipe. Tanto que llegó la noticia a los apóstoles en Jerusalén, tuvo que ir Pedro para allá. Mandaron allá a Pedro a ir parece que era Cesarea, donde el punto está que fue a Samaria y fue a alentar a los hermanos. Lo que quiero decir es que la gran barrera entre judíos y samaritanos ahora estaba rota. Lo que Jesús había dicho, pero recibiréis poder. El reino del cual yo he venido, el reino al cual yo he venido a fundar, a establecer, es muy distinto al que ustedes están pensando, está diciendo Jesús a los judíos. Van a recibir poder. Como quien dice, van a ver ustedes más tarde que cómo va a ser el asunto. Claro, ese reino no ha parado de crecer y de extenderse, y ahora nosotros hemos llegado a esto, hermano, gracias al Señor, hermano, y a la obra poderosa del Espíritu Santo, de eso de lo cual habló. Hoy nosotros somos resultado de eso, de ese poder que le mandó a esos hermanitos, sigue extendiéndose, regándose, llenándose. Un poquito más tarde, no había una barrera más fuerte y más gigante que la de judíos con gentiles. Eso no había nadie que lo pudiera romper humanamente. Tuvo que ser el Espíritu Santo, libro de los Hechos, capítulo 10. Si no es que el Espíritu Santo trató con Pedro y le dio una visión y se la dio 3 veces, porque la primera vez cuando se le dijo, cuando tuvo la visión del lienzo y los animales y come animales cuadrúpedos, Pedro dijo, no, es que yo nunca he comido tal cosa, nunca he comido cosa inmunda. Dijo Dios, este no entiende. Otra vez, la misma visión. No come Pedro. No, Señor, yo nunca he comido tal cosa. Y dice y otra vez el Espíritu Santo, otra vez la misma visión. Come Pedro. No, señores, yo no he podido comer, yo nunca he podido esta cosa. En el momento están llegando los que vienen enviados por Cornelio. Vienen a tocar la puerta. Pedro, aquí venimos. Y venimos enviados por alguien. Y el Espíritu Santo le dice, Pedro, recíbelos porque yo los traigo. Y ahí está aquella unión. Y va Pedro y platica con los enviados de Cornelio. Y empiezan a contar el testimonio. Que Cornelio estaba orando y un ángel se le apareció y dijo que le dijo a Cornelio que nos mandara a nosotros a llamarte a ti, Señor Pedro, porque hay algo que tienes que decirnos. Y el Espíritu Santo ya había preparado a Pedro y le dijo, ve con ellos, no temas porque yo soy el que los he traído. Y ahí va Pedro para allá y llegan a la casa de Cornelio, y cuando están allá, dice Pedro, ¿y para qué me trajeron? Dice Pedro. Y dice Cornelio, mire, señor Pedro, yo estaba orando como a eso de las 9 y algo, y de repente se me apareció un ser angelical vestido así resplandeciente y me dijo que mandara por usted y aquí y allá y toda la cosa. Ustedes saben la historia, hermanos, que si no es que el Espíritu Santo obra allí, dice que el apóstol Pedro se puso en la misma ocasión, en la misma casa, se puso a hablar con ellos y les estaba platicando cuando de repente dice, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Y de repente todos los gentiles y todos los que habían llegado a la casa de Cornelio estaban hablando en otras lenguas como señal del Espíritu Santo y todo aquello. Al final Pedro se lleva la noticia para Jerusalén y dijo, miren, este asunto ya se salió, no es solo para los judíos, esto también va incluido los gentiles. Y ya se regó la noticia que también, ¿quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Totalmente lo que Jesús había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Ahí estaba manifestado. ¿Quién obrando? El Espíritu de Dios derribando barreras raciales. Hermano, verdaderamente que lo que Jesús habló allí es mucho más de lo que nosotros no hemos creído. Es que ese es mi punto. Es que ese es mi punto. Que esto del Espíritu Santo va más allá de cualquier
manifestación corporal en nosotros, pues. Esa es la verdad. La verdadera obra del Espíritu Santo en nosotros se va a evidenciar con una vida nueva, una vida ordenada, una vida comprometida con las cosas de Dios. Antes no me congregaba, hoy me congrego. Antes no oraba, ahora oro. Antes no me importaba que se salvaran las almas, ahora me interesa. Antes no me imaginé, no tenía valentía que iba a estar al frente de una célula como un líder o liderando a un grupo allí. No me imaginaba. Ahora el Espíritu Santo me llena de valor y estoy frente a un grupo de hermanitos y yo soy el que doy apertura, yo soy el que leo la Biblia y yo soy el que lidero ese grupo. Nunca me imaginé. Sí, pero ahora lo está haciendo el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Alcanzando a otros, regando esto que Jesús dijo, me seréis testigos hasta allá, muy, muy, muy lejano. Ahora lo estoy cumpliendo, dando. Eso realmente es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es este deseo de trabajar para el reino de Dios, hermano. La obra del Espíritu Santo es este deseo de consagrarnos para el Señor, de hacer la obra de Dios. Que si otros no quieren, yo siento ese compromiso. Yo sé a lo que el Señor me ha llamado y tengo que decir, vamos a hacer la obra de Dios. Eso es la obra, eso es realmente el obrar del Espíritu Santo. No se ponga triste, hermano, hermana, como decía él. Solo es que esto es la verdad. Necesitamos saber que el poder del Espíritu Santo va más allá de cualquier manifestación. Va a reflejarse en lo que dijo Gálatas. Vaya, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Miremoslo, hermano que está en la computadora. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es... Vamos a ver un poquito. Amor, gozo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, realmente lo que el Espíritu Santo es, va mucho más allá de que hasta de hablar en lengua, hombre. Está bueno que hablemos en lengua, está bien. Pero va más allá de cualquier gesto de todos estos. Va a vivir una vida de fidelidad a la palabra del Señor, de trabajar para el Señor, de sentir este impulso de servir en la obra del Señor, de hacer cosas que nunca imaginamos para la obra de Dios. Hermanos dispuestos, hermanos que cuando se les busca para trabajar dicen amén con la ayuda del Señor. O por lo menos, como dijimos el domingo, dice, mire, hermano pastor, yo le voy a ser sincero. Yo para esta área que usted me está buscando, fíjese que de verdad esto a mí se me pone complicado. Pero pastor, yo puedo servir, dígame cualquier otra cosa, vamos a ver si no. Entonces ya se le busca otra área y vamos a ponerle a activarse en otra área. Pero de verdad, como dice el lenguaje aquel, pero hay gente que de al tiro, ¿han oído eso? Hay gente que de al tiro no quiere nada, que no le busquen para servir en nada, porque no quiero ningún compromiso de nada. Uno se pregunta, ¿cómo podrá estar obrando el Espíritu de Dios allí? ¿Cómo puede estar obrando el Espíritu si dijo el Señor, recibiréis poder? Pero el poder que iba a recibir era para expandir, para engrandecer el reino de Dios, para trabajar, para evangelizar, para tantas mil cosas. Para eso iba a ser. Entonces quiere decir que si uno lo que anda haciendo es escondiéndose para que no le vayan a pedir involucrarlo en algo, es probable que no esté el obrar del Espíritu Santo ahí. Es muy probable. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, con la predicación? Pero recibiréis poder a hacer cosas que uno nunca imaginó que las iba a hacer. Es poder para hacer la obra del Espíritu, la obra de Dios. Bueno, tengo que
cerrar esto. Pero esto es el Espíritu Santo. Dicen, está el libro aquel que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, se llama el libro ese. En ese libro hay muchas historias bien bonitas y todo habla del sufrimiento y no se le encuentra una explicación del por qué ocurre a la gente, a la gente buena le ocurren cosas malas. De eso trata el libro. Entre todas esas se encuentra una historia muy, muy bonita, está ahí, del doctor Paul Carlson. Allá en los años 1961 se dice que este era un médico, hermanos, un médico cristiano que se unió a una compañía de gente que iba a ir a hacer misiones al Congo, África. Y el médico se unió, el doctor se unió al grupo misionero y se fue para allá. Y cuando llegan allá, pues él dejó su trabajo, él radicaba en Los Ángeles, fue al Congo y cuando están allá, dice que atendía a la gente, hacía de todo, trataba a los enfermos. Bueno, el punto está que él solamente tardó por 6 meses. Cuando regresó a Los Ángeles, el hombre vino impactado de la pobreza que miró y de tantos pobres que habían allá. Entonces cuando vino le dijo a sus compañeros, le dijo a un compañero doctor, colega, le dijo: si tú supieras la necesidad que hay allá en el Congo, si tú supieras tanta necesidad que hay allá, no te comerías ese sándwich así como te lo estás comiendo de contento. Este doctor que fue allá por 6 meses vino a Los Ángeles, arregló todo lo que pudo y se volvió a ir. Y cuando estaba allá, después de 2 años de estar allá, dice la historia en ese libro que él hacía la cirugía, trataba a los enfermos y hacía cirugías aún con una lámpara normal, alumbraba y allí y hacían los tratamientos y trataban a la gente enferma. Bueno, el punto está que después de 2 años lo tomaron como rehén porque era un hombre blanco y allá era de otro color la gente. Bueno, el punto está que lo tomaron como rehenes. Y cuando lo tenían como rehenes, un día cuando estaban junto a otro grupo apresado, hubo una oportunidad de escaparse y cuando él estaba a punto de saltarse de un muro, dice que los captores vinieron y lo lograron a lo lejos. Cuando estaba saltando el muro a punto de lograr la libertad, le soltaron una ráfaga que lo hizo pedazos y el doctor Carlson cayó de espalda de regreso y cayó ahí bien arruinado su cuerpo, dañado de las balas aquellas. Bueno, esa es una historia, pero lo que llama la atención y el impulso fuerte de esa historia es esa gente que se dispone así y lo hace basado a la fe que ha abrazado. ¿De dónde cree que le nace ese impulso? Si no es solamente obra del Espíritu Santo. ¿Hay necesidad de ir a hacer la obra allá? Bueno, voy a dejar mi comodidad, voy a dejar a un lado mis intereses personales y me necesitan allá. Es necesario hacer la obra y hay un impulso fuerte y va para allá a hacer la obra, aunque así le cueste lo que le cueste. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso realmente es lo que hace el Espíritu Santo. Así que, hermanos, más que cualquier otra cosa, hermanos, cualquier manifestación externa, más que cualquier cosa, miremos los frutos en la vida de la persona. O mirémonos a nosotros mismos. Si mi vida ha sido transformada y cambiada, no importa que no hable lengua, pero soy un hombre nuevo. Antes vestía con pantalones, los jeans rotos, camisa por fuera. Nunca usaba camisa por dentro, solo por fuera. Me veía desordenado. Llega tiempo que el cambio es tan grande que ahora es al revés. No nos podemos poner un pantalón roto porque ya nos sentimos redarguidos. Ahora es diferente el asunto. Antes me deleitaba en lo que fuera allá ahora es diferente el asunto. Ahora es vida transformada, vida nueva. ¿Qué es esto? Eso realmente es la evidencia de que el poder del cual habló Jesús ha llegado a nuestra vida, hermano. Ha llegado a nuestra vida, nos ha cambiado y nos ha transformado, Y de eso debemos de interesarnos más. De eso debemos de interesarnos más. Usted nunca vaya a criticar a la iglesia aquí y diga porque allí están muertos, porque allí no, ahí son acá. No, respete.
No hay que ser así. No, no, no. No, hermano, si realmente lo más fuerte es vida transformada, vida transformada, vida cambiada. Lo que antes era ya no lo soy más. Vida cambiada, vida nueva. Ese es el poder del Espíritu Santo, vida nueva. Antes odiaba, antes tenía grandes enemigos y no los podía ver. Ahora soy diferente, no tengo enemigos, ahora no puedo vivir así. Soy distinto, vida cambiada. Ese es el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. El tiempo se nos ha ido, ya nos vamos. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Ese es el poder del cual tú realmente hablaste, Señor. Ese poder que es transformador, que cambia la mente, que cambia el corazón, que cambia el punto de vista, que cambia el ritmo de vida que se lleva. Realmente de este era el poder que tú hablabas. Ese poder, Señor, que pusiste desde hace 2000 años en los apóstoles, se extendió por toda la iglesia primitiva, pasó por los padres de la iglesia, pasó por la edad medieval, pasó, Señor, a través del tiempo, llegó a los 1500 y ahora llegó a los 2000 años y sigue tu poder salvador, fortalecedor, dando vida, dando cambios, haciendo la obra de regeneración, divulgando este evangelio por diferentes partes de la tierra. Realmente, Señor, necesitamos siempre llenarnos de este poder que cambia, llenarnos de este poder que transforma. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, no nos dejaste desamparados, sino que en nosotros habita el poder transformador de tu Espíritu Santo, que nos da la capacidad para perseverar, para permanecer, para perseverar en el camino de la fe hasta que así sea necesario. Impúlsanos a trabajar, Señor. Estamos culminando el año, necesitamos gente que se incorpore a trabajar y a servir en tu obra. Impulsa a través de tu Espíritu, Señor, que haya gente dispuesta. Solo tu Espíritu puede dar valentía, fe, vencer temores, llenar, Señor, de ese deseo. Solo tu Espíritu Santo lo puede hacer. Llénanos, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre santo de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor Dios. Amén, Señor. Bueno, miren, si hay una persona en esta reunión que vino con el deseo de entregarse a Cristo, no es aconsejable que cerremos el espacio sin decirle que esta es una mañana en que se puede entregar a Cristo. Solo si lo hay. Si hay una persona en esta reunión que siente en su corazón que venía dispuesto, que ya el Espíritu Santo ha venido obrando en él, en ella, si está esa persona, le invitamos a que venga a Cristo Jesús y oraremos por usted. Si quisiera reconciliarse, si quisiera venir a Cristo por primera vez, le invitamos a que venga a él. Y si no, cerramos el espacio aquí. Amén, amén. Amén.